hablando él en esta Plaza Bicentenario en Quito, desde donde se despide el día de hoy de Ecuador, el primer país de esta gira oficial por Sudamérica. Bueno, recordemos además que el Papa Francisco ha pedido, ¿no? Él pidió que el papamóvil no esté blindado, por ejemplo, porque quería sentir más de cerca ese contacto con la gente, con la población, ¿no? Ya estamos acostumbrados a verlo, romper ese protocolo muchas veces para acercarse a la gente, para sentir la emoción de la gente, de las miles de personas, de los niños que han cantado en su homenaje, que han elevado cánticos religiosos para recibir al ilustre visitante, nada más y nada menos que el Papa Francisco, ¿no es cierto?, el seguidor de Pedro. En fin, esta mañana también nosotros en los estudios de 7.3 Noticias, amigos, vamos a tener en instantes a un invitado de lujo. Nos acompaña el padre José Piedra, de la Compañía de Jesús, de la congregación Societas Jesu, la Compañía de Jesús. Naturalmente estamos hablando de la congregación jesuita, que es precisamente lo que identifica al Papa Francisco, porque él es el primer jesuita elegido papa, es el primer papa latinoamericano, el de Francisco, ¿no? Jorge Mario Bergoglio, en imágenes, amigos, en vivo y en directo, realmente a través de la señal de la pantalla, de la televisión, a través de los medios. Uno también puede emocionarse aun cuando no estemos en Ecuador. Abrazamos y abrigamos la esperanza que en la gira del próximo año por Sudamérica, bueno, su natal Argentina ha sido confirmada, hay otros países como Colombia también, se ha hablado de Chile también, y esperemos y abrigamos la esperanza de recibir al Santo Padre aquí también en suelo peruano, ¿no? Bueno, son solamente algunos minutos antes de iniciar este segundo servicio campal o misa campal. Realmente ha sido muy emocionante ver ayer al Papa. También el sentir la alegría y el júbilo de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes con quien él sintoniza tanto, ¿no? Con quien él realmente se conecta muy bien con los jóvenes, con los niños. Recordemos ese niño en Brasil que fue tan conmovedor ver cómo arrancó el llanto de Francisco cuando le dice que quería ser sacerdote como él y el Papa le pide que rece por él, ¿no? Realmente son tantos los pasajes que podríamos compartir. Bueno, y por supuesto con nuestro invitado, padre José Piedra, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto pues tenerlo acá en los estudios de 7.3. Tantas anécdotas y tantos pasajes y tantos mensajes que podríamos compartir de este Papa tan sensible, tan cercano, tan empático con la gente, padre. Sí. Hasta donde yo sé, pues el Papa Francisco que nosotros conocemos es el Papa que se presenta como él ha sido siempre. Esa es una característica que dan las personas que lo han conocido desde hace muchos años, que justamente esa cercanía que él tiene es propia de su estilo personal, yo diría de su propia personalidad, ¿no? O sea, es él, ¿no? Sí, no es el Francisco. cargo, es la manera que él tiene pues de plantear su vida sacerdotal y personal, ¿no? Su modo de comunicarse, diríamos. Y le comentaba, padre, lo del papamóvil, ¿no es cierto? Sí. Porque es parte, como usted decía, de él, ¿no? Él ha pedido que no esté blindado precisamente para... Bueno, en realidad se blindó los papamóviles luego del atentado contra Juan Pablo II. Esa fue la razón. ¿No? Esa fue la razón, Sí. ¿no es cierto? Sí. Pero, bueno, pues él gusta mucho de estar con la gente, de sentir el calor, de sentir el sentimiento, valga la redundancia, y de recibir quizá el mensaje más directo. Sí. Esto habla, por ejemplo, padre, del mensaje y de, digamos, la idea fuerza que está llevando Francisco en esta gira por Sudamérica. Sí. ¿La familia? Yo diría que sí, es decir, la familia ha sido el tema de la homilía del día de ayer, donde él intenta recuperar esto que es una cédula importante en la sociedad, y desde ahí en la homilía que presentó ayer dio, a partir del texto evangélico de las bodas de Caná, una aproximación a lo que es una familia atenta, cuidadosa, donde hay una diversidad de personas que participan y que sienten que son apoyadas, es decir, él... En la homilía de ayer hacía referencia a que la familia es el lugar donde nosotros podemos reposar con confianza, donde nos sentimos unidos a otras personas, ¿no? Y es un tema que obviamente en la misma sociedad siempre la familia es, como hemos dicho, pues el núcleo fundamental, ¿no? Además ha sido claro, es un poco un llamado de atención al mundo, a la sociedad, en el sentido de decir esto no es una limosna, esto es hacer el bien social y el bien común y la paz y justicia social hacia la familia, que no puede ser reemplazada por ninguna otra institución en el mundo. Sí. Tú has hablado del tema del bien común, ¿no? Es decir, un núcleo de bien común es, en primer lugar, la familia, pero en general
él va tratando en su catequesis, en su trabajo pedagógico como papa, de ir tocando el tema del bien común como algo fundamental. Y hasta ahí luego podremos hablar de la encíclica última, pero el bien común es algo que a él le preocupa. Le preocupa desde su trabajo en Argentina, le preocupa en su primera encíclica que se llamó Evangelium Gaudium, donde se le llamó su plan de trabajo. Desde ahí ya encontramos que el bien común es algo que a él le preocupa. Es su centro. Su centro, sí. Podríamos decir, ¿no? Sobre todo entendiendo el bien común como un espacio de aquello que tenemos que compartir. Es decir, que podemos utilizar desde una clave de compartir, que tenemos que cuidar en una clave justamente de compartir y que tenemos que pensar que el bien común es para las próximas generaciones. Claro, pero además los servicios sociales. O sea, Francisco ha sido clarísimo en decir que no se puede hablar de familia y los gobiernos no pueden hablar de una familia sin, por ejemplo, dotarlos de servicios sociales. O sea, me parece es muy sensible su mensaje porque es hablar de la falta de agua, es hablar de la falta de camas, es hablar de la falta de hospitales, es hablar de lo que la gente necesita desde lo más íntimo de su naturaleza como ser humano. Sí, hay en la encíclica, justamente la última, Laudato Si, una referencia pues a la necesidad que las personas tengan pues necesidad de tierra, de trabajo y de techo. Justamente las tres empiezan con T. Tierra, trabajo y techo. Sí, pues, y que creo que va a ser el tema que va a tocar en Bolivia. Es decir, va a tener una reunión con movimientos populares, donde seguramente van a salir este tipo de necesidades. Y justamente Evo Morales ha dicho algo que ha sorprendido, ¿no? Por ejemplo, decir que ha encontrado más de una coincidencia en los últimos mensajes del Papa, ¿no? Refiriéndose concretamente, creo yo, un poco más orientado al tema de la tierra. Sí. Estados Unidos fue uno de los países que probablemente, padre, tuvo mucho más tono altisonante, quizás no altisonante, pero crítico un poco en torno a la encíclica que tiene que ver directamente con este mundo consumista, con el capitalismo, que sin duda daña la casa a la que habitamos. Sí. Las críticas han venido de un sector norteamericano, ¿no? Pero yo diría que revisando de alguna manera lo que dice el documento, lo primero es decir cuántos han leído el documento, como siempre ocurre. Pero yo diría, leyendo el documento uno va a encontrar que lo que él va a plantear es claramente un cuidado de la casa nuestra, es decir, del espacio que actuamos todos los ciudadanos, hoy globales. Entonces los problemas se vuelven más comunes entre todos, ya no son solamente regionales, sino son globales. Y él claramente en la encíclica va ahí desarrollando que tenemos que ser atentos al ambiente, al desarrollo económico y social. Y esto no lo estamos sacando solamente de libros de teología. Las aproximaciones de desarrollo sostenible del mundo de la empresa hablan de este equilibrio. Entonces, puede ser que hay algunos sectores que todavía tendrán que ponerse al día para comprenderlo de esta manera. Pero él no está hablando de cosas antiguas o pasadas de moda, sino de enfoques actuales. No, es una visión más bien moderna. Y que busca el equilibrio. Y el mayor equilibrio que plantea, yo creo, en la encíclica es esta ecología humana, donde tienes un desarrollo que va en clave de tener atención a la persona en primer lugar. En primer lugar, a la persona, su centro es el ser humano, sí, ¿no es pero cierto? Yo subrayaría, ¿no? Es decir, que el enfoque que él hace me parece más bien, más que anticuado, muy moderno. Moderno. Porque totalmente. si uno revisa las últimas publicaciones de lo que es desarrollo, ética o responsabilidad social de la empresa, estos son datos claves. Otro aspecto fundamental me parece que tiene que ver con el tema de la presencia de la Virgen María, ¿no? O sea, María para el Papa Francisco está siempre presente, pero además ahora le ha dicho al mundo entero desde Ecuador, ¿no? María no es una suegra que vigila, María está siempre solícita y atenta, María es madre, y eso habla, francamente, enaltece una vez más, yo creo, el papel de la mujer en el mundo, sin tener que ser, obviamente, ni machista, ni sectario, ni mucho menos, sino que probablemente está enlazando este tema con el rol muchas veces menoscabado, la mujer atropellada, la mujer sola, la mujer sufrida, la madre que siempre está solícita y atenta, como María. Sí, correcto. Yo creo que en la vida eclesial la presencia de la Virgen para todos nosotros es la mayor sensibilidad, el cuidado, la aproximación materna que todos hemos vivido en nuestras familias, pero que aporta, yo creo, la presencia de la Virgen
a la vida misma de la Iglesia, ¿no? Y es un factor importante en la figura del Papa como un soporte justamente al vivir la unidad del conjunto, ¿no? A mí me ocurre muchas veces en mi familia, veo que un rasgo de mi propia madre es la búsqueda de la unidad de la familia, ¿no? En la reunión, en la fiesta, en la Navidad, en distintos momentos importantes, la sensibilidad por esa unidad. El Papa, en cierta medida, también busca esa unidad. Es decir, más que poner posturas, yo te diría, radicales, es de buscar un consenso y poner temas importantes. Ahora en América Latina pondrá esos que él considera que son más vitales para nuestra realidad. Ya que hablamos ¿no? de América Latina, padre, hay muchos que se han preguntado y hemos dicho por qué no vino al Perú, por qué Francisco eligió la periferia, precisamente. Sí. ¿Por qué? Yo también me hago la pregunta, es decir, ¿por qué el Papa no ha venido al Perú? Yo sé que hay agendas que ellos van planeando, me imagino que para el 2016 ya pensarán qué viajes hay. Él creó, si no me equivoco, esta segunda parte del 2014 va a estar en Estados Unidos. 2015, perdón, en septiembre le toca a Estados Unidos. Sí, va a ir por Estados Unidos y van haciendo su agenda, ¿no? Me imagino que más adelante vendrá aquí al Perú, ¿no? Esperemos, sí, sin ninguna ¿no es duda. cierto? Sí. Ahora, eso es parte de su naturaleza, porque han señalado los analistas y uno de los voceros del Vaticano decía que Francisco prefería la periferia por esa historia un poco pesada de pobreza, como han sido Bolivia, Ecuador, el Paraguay propiamente, Sí. pero que naturalmente son estados, digamos, en desarrollo, países emergentes, Sí, en vías de correcto. desarrollo, ¿no? Sí. Y ahí va el mensaje. Algo muy bonito a su llegada al Ecuador en el aeropuerto, es decir, aquí hay temas pendientes para una América Latina que se ha desarrollado en estas últimas décadas, ¿no? Sí, el tema de la pobreza, lo que está pendiente es no solamente para estos países, sino para todos nosotros, ¿no? Como seguir trabajando. De hecho, se ha reducido la pobreza en nuestros países, pero sigue siendo un tema pendiente, ¿no? Y sobre todo cómo eso es sostenible en el tiempo, para que no haya sido una primavera solamente. Claro que sí. Entonces, él va a tratar de ir planteando los temas, me imagino, según la realidad de cada país, para intentar seguir en esa línea. Ahora, Ecuador no está en un momento precisamente en el mejor momento, ¿no? Sí, Sino más bien en un país un poco ciertamente convulsionado. Hemos visto marchas de diversos sectores en la última semana, el tema del impuesto a las herencias, el tema de la plusvalía, por otro lado. O sea que llega Francisco como para, digamos, llevar ese manto de paz, de tranquilidad. Sí, me imagino que irá... ¿Tendría esa lectura? Me imagino que él irá también conversando con algunas personas responsables para ir animándolas justamente a buscar diálogo y consenso. Ayer ¿no? una persona, entre las tantas entrevistadas por los distintos canales, decía, este es el mensaje que necesitábamos escuchar en Ecuador. Ha venido el Papa Francisco en el momento que más necesitábamos, decían algunos de ellos, ¿no es cierto? Y bueno, también hace una cuestión muy simbólica, padre, o de una cuestión con el vino. Por ejemplo, ¿no? El mejor vino está por venir, dice, ¿no? Sí. En el sentido de que la copa que se beberá, ese vino que es la sangre de Cristo, será precisamente en un momento de unión, un momento que cambiará un poco la situación. Sí, sí, sí. La homilía de ayer era el contexto de las bodas de Caná, que justamente faltaba vino. Y entra María, su madre, a interceder por las personas. Y él va a decir, pues no es mi momento todavía. Pero es ante esta presencia de María justamente que él comienza a atender, y el mejor vino ese que va a venir va a ser aquel que se deje para el final justamente, ¿no? Precisamente. Y él ahí tocando, interpretando el mismo evangelio llega a afirmar, ¿no? Este mejor vino será para aquellos que más lo necesiten, haciendo referencia probablemente al contexto de pobreza en una realidad latinoamericana. Así es. Que va cambiando, gracias a Dios, que el desarrollo va llegando, pero que todavía queda mucho por hacer. Sobre todo a nivel de inclusión, que todos nos podamos sentir. Claro, reducir las brechas de desigualdad, ¿no? Sí, sí, sí. Y el compromiso ciudadano también, que es la contraparte. No solamente los derechos que vamos teniendo, sino las obligaciones que vamos ganando como futuros ciudadanos, ¿no? Y no ser indiferentes, ¿no? Él siempre llama a mirar al prójimo, al mirar al de al lado. Claro. ¿No es y cierto? yo creo que en esa línea va Laudato Si, es decir, la idea del descarte, ¿no? Es decir, nadie puede ser descartado. Como que la sociedad de consumo nos ha transmitido que podemos prescindir de muchas cosas, todo tiene fecha de vencimiento, de caducidad, y podemos a veces
no ver lugares, ¿no? Y mire usted también, padre, y justamente a través de la señal que estamos apreciando, sí, mi querido padre José Piedra, de la congregación de la Compañía de Jesús, el presidente Rafael Correa está precisamente haciendo ya también su ingreso, ¿no es cierto? Ha dado un cálido recibimiento, como se lo merecía, un visitante de esa naturaleza como es el Papa Francisco. Sí. Cuando llega al aeropuerto, el abrazo que ambos se dan, ¿no es cierto? Sí. Habla de un Rafael Correa que está en un momento difícil de su país, pero que, digamos, profesa además o lidera un país en el que de 10, 8 ecuatorianos, sí, son católicos. Y él mismo se reconoce, ¿no?, como un fuerte creyente, ¿no? Fuerte creyente, sí. Por ejemplo, totalmente opuesto al aborto, totalmente opuesto al matrimonio, digamos, homosexual, ¿no es cierto? O sea, Correa es muy categórico en ese tipo de temas. Ese detalle ahí ya no quisiera poner, digamos, en boca de Correa algo que yo no sé, ¿no? Es una persona muy creyente, siempre lo ha reconocido, pero no sé qué opine él en particular. Ahora, la libertad de expresión, ¿no?, recordemos, padre, en Ecuador es un tema sobre el, sí, tapete, ¿no? Aquí también el Papa Francisco ha tenido un mensaje importante. El Papa lo que ha animado, por lo que yo escuché ayer, es a intentar entrar en diálogo justamente con las otras partes de la sociedad ecuatoriana con las cuales he entrado en conflicto en estos últimos meses, ¿no? Eso es lo que yo más o menos manejo como información. Sobre todo porque estamos hablando de las libertades, y Francisco ama las libertades. Sí. Él es un papa que proclama, ¿no es cierto?, la libertad también, por ejemplo, de expresarse, la libertad de amar, la libertad de buscar a Cristo, sea cual fuera tu credo, finalmente, o sea cual fuera tu postura personal, digamos. O sea, él es siempre buscando ese mensaje inclusivo más que exclusivo. Ahora va a Bolivia, sí, donde también el tema ha habido pues manifestaciones, se está, sí, apreciando el mismo día de hoy, como un poco como el corolario, la llegada de Francisco, en la que se busca también que lleve ese mensaje conciliador, sí, pastoral, católico, religioso. Sí, yo estoy de acuerdo. El servicio grande que brinda un papa, hoy es Francisco, pero en general le brinda una riqueza a la persona y a la iglesia de conocimiento global, yo diría, ¿no? Es decir, a través de la televisión hemos ido viendo a Francisco frente a la realidad de Siria, frente a la situación de los migrantes que buscan trabajo en Europa. Entonces, él tiene que tener ahí un conocimiento de las realidades, obviamente, ¿no? No dudo que la iglesia de Bolivia también va informando al Papa para decirle, mira, esta es nuestra realidad, ¿no? Pero el Papa en general tiene que tener un conocimiento muy grande y una sensibilidad a cada espacio donde él actúa. Ahora, por ejemplo, en Francisco se reconoce también este tema de dar su mensaje en general, siempre en búsqueda de ser ese pastor de la iglesia, pero que logra incidir en temas políticos, en temas sociales, ¿no es cierto? Sí. Ciertamente en temas económicos. O sea, que lo que diga él, por ejemplo, ahora en Bolivia también va a ser un factor determinante, seguramente en lo político. Sí. Padre. Yo lo que diría es el tema de la verdad, ¿no? Es decir, la afirmación de la verdad obviamente tiene un peso. Y si él va afirmando cosas que son verdaderas, tendrían que ser asumidas, como otra persona también que diga cosas que se consideran verdaderas, tendrían que ser asumidas. Y las aproximaciones que él tiene con sus homilías, con sus palabras, obviamente implican un conocimiento de los lugares donde él actúa y donde él va, ¿no? Incidiendo en el rol de la persona de Jesús con mucha apertura. Yo sé que él, siendo pues arzobispo en Buenos Aires, era muy abierto a todo lo que es el ecumenismo, por ejemplo, es decir, la convivencia de distintas experiencias religiosas, y eso pues va marcando obviamente su práctica pastoral. Y yo agregaría otra cosa, hay un documento que es la quinta conferencia de obispos de América Latina y del Caribe, que se llamó el documento de Aparecida. Entonces, si uno revisa el documento de Aparecida, donde él tuvo una participación muy grande, va a encontrar que en la Laudato Si, en esta última encíclica, podemos encontrar la semilla, el origen, el germen de lo que es esta encíclica. Es decir, son sensibilidades que él ya tenía previamente, que ahora, con este sentido global que yo decía, se expanden con muchos otros elementos. Y más complejo por ser una realidad pues mundial, mucho más amplia. Sobre todo que nos involucre efectivamente, como usted ha dicho, a todos, ¿no? A la casa en la que habitamos. Cada vez más, ¿no? Cada vez más, en la que la mano del hombre pues
señala nuevamente este Sí. tema, ha hecho mucho por estar como estamos. Sí. Podríamos mejorar. Yo creo que podríamos mejorar. Y ahí, permíteme recordar otra idea fuerza de la Laudato Si, ¿no? Él dice, tenemos que caminar a un desarrollo, pero cuidando de lo que puede ser una reducción a una dimensión simplemente tecnocrática. ¿Por dónde va esta idea, no? Él retoma una idea fuerte de la filosofía de final de la época moderna, de un gran filósofo, Jürgen Habermas. Él habla que la modernidad se ha reducido no a valorar la razón en ocasiones, sino una razón instrumental, quedando simplemente una visión objetiva muchas veces en su aproximación. ¿Qué estoy diciendo? Es decir, cuando perdemos el fin de aquello que puede ser una herramienta buena, es decir, los avances tecnológicos que nos pueden ayudar a tantas cosas, y la encíclica lo afirma, hay muchas cosas que nos pueden Claro, lo deja de servir, manifiesto, sí, claro. pero a veces podemos reducirla. Entonces todo se vuelve un medio, olvidando que debe de servir a la persona humana para su desarrollo. Y no al revés. No al revés. Y luego que implica que si es así, muchos puedan tenerla, no solamente algunos. Ahí va nuevamente el espíritu de la igualdad en el mensaje, ¿no? Claro. La idea de hacer las cosas, digamos, de manera más equitativa. Sí, sí. Y no tener siempre esta brecha del pobre, como le llama, por ejemplo, también en acápite especial, cuando dice que ningún anciano tenga que sentirse fuera de la fiesta. Sí. ¿No es cierto? Es muy emotivo, creo, y es muy sentimental hasta llega a ser, porque efectivamente somos una sociedad en la que muchas veces dejamos ya de lado a los más grandes de la familia, ¿no? Sí. Los que tienen mucha experiencia o sabiduría que transmitirnos. Sí, sí. Un poco el modelo de lo que él habla de lo descartable, ¿no? Mientras que sirves, ya estás, pero luego se puede prescindir, ¿no? Él critica mucho esto, a lo que ha llamado a la sociedad de descarte, en más de una ocasión, y que no seamos presa o víctima, ¿no es cierto?, de este mundo de descarte. Otro tema que quisiera que usted nos cuente y nos ilustre, padre, por favor, además usted es de la Compañía de Jesús, ¿no es cierto?, su mensaje con relación a los jóvenes, su cercanía a los jóvenes, a los niños. Recordábamos ayer un poco la visita, por ejemplo, que hace 2 años, justo en julio del 2013 a Brasil, cuando habla con este niñito, que incluso le arranca unas lágrimas al Papa, ¿no? Ya con Juan Pablo II el tema de la juventud fue clave, ¿no? Hay un bello discurso de Juan Pablo II sobre las bienaventuranzas, que Juan Pablo les dice, jóvenes, las bienaventuranzas son el proyecto para ustedes. Francisco ha entrado en la misma clave, yo creo, ¿no? Con otro estilo, otra personalidad y en otro momento histórico, pero finalmente es muy sensible a todo lo que es la juventud. Vibra, y creo que él tiene una buena sintonía, crea empatía con ellos, ¿no? Hagan lío, les dijo Brasil, ¿no? Pero en el buen sentido. Sí, sí. Hasta donde yo conozco, su trabajo mismo en Buenos Aires era muy sensible al tema de jóvenes, ¿no? Y eso debe de continuar, me imagino, en esa sensibilidad que él va teniendo hasta ahora, ¿no? Y esa expresión de hacer lío es justamente... yo ahí pongo un poco mi opinión personal, pero significa pues desconéctate de tu celular y relaciónate con los otros, comprométete con los demás, ábrete a los demás. Mira, estás en la época más vital de tu vida que tienes que abrirte hacia afuera, ¿no? Perfecto. Y algo que todos tenemos que poner en práctica, yo creo muchas veces, y cuando lo converso con jóvenes, es fundamental, es lo más propio de la persona humana, es salir de sí mismo. Cosa que en un primer momento puede sonar rara. Cada vez nos cuesta más, padre. Claro, pero cada vez nos cuesta más, pero también porque estamos imbuidos por ese asunto de la tecnología, también sin criticar las bondades que puedan tener. Claro. Me parece que ahí entra el mensaje del Papa en el sentido de decir, ábrete al mundo, ¿no? No te enfrasques en tu smartphone, en tu iPad, en tus... Sí. Y vamos a ver qué otros cambios pueden haber a futuro, ¿no? Pero la comunicación cercana, próxima, esa no podemos perderla. Y a propósito de estos cambios, hay un desafío también para la Iglesia, ¿no? Porque la familia de hoy no es la familia de cuando el padre Bergoglio o el obispo Bergoglio era un niño. La familia y la Iglesia afronta un gran desafío, por ejemplo, con la familia monoparental del día de hoy, a la que él se dirige claramente sin exclusión de ningún tipo. ¿Cuál es el desafío más grande que afronta la Iglesia con este Papa en estos días en el mundo? Yo lo que creo es que se abre una posibilidad ahí también de diálogo, ¿no? De ir viendo cuáles son las realidades concretas. Y en eso yo creo que la Iglesia,
en el sacramento de la reconciliación, en la conversación personal, en la cura de almas, esta palabra que es tan propia de la Iglesia, va reconociendo las realidades concretas que van viviendo las personas, ¿no? Entonces, eso tiene que ir en un doble ritmo, ¿no? Por un lado, la Iglesia mostrando el Evangelio, mostrando lo que son fundamentos para ella, y también escuchando para ver cómo esta realidad puede ir haciéndose presente, porque los contextos van siendo distintos, ¿no? Ahora, usted mencionaba antes al Papa Juan Pablo II, que ha sido un Papa también a que al Perú realmente caló el mensaje de Juan Pablo II. Creo que es un gran punto de partida, porque ciertamente con el Papa Benedicto XVI hubo ciertamente un paréntesis, ¿cree usted, Papa? ¿Cree usted, perdón, Padre? Ahora con Francisco, digamos que la situación es totalmente diferente. Es un Papa que llega más, que cala mejor en la gente. Me gusta tu pregunta. Porque es Le pongo en una aprieto. No, padre. todo lo contrario, puedo hablar una hora, entonces por eso... Nos apasiona hablar de Francisco. O sea, Benedicto, igual que tú, yo y otras personas más, cada uno tiene su personalidad. Y el aporte teológico que va a dejar Benedicto XVI para la Iglesia es muy grande. Es decir, Juan Pablo tiene su aporte, Francisco tiene el suyo. El de Benedicto, con su silencio, timidez, con los pocos viajes que realizó, cuando uno lo compara al número de viajes de Juan Pablo. Sin embargo, Benedicto va a ser importantísimo. Pero es que Juan Pablo fue el Papa peregrino, fue el Papa que salió al mundo, fue el Papa que se le llamó el Papa de los pobres. Sí. Y Francisco está a la altura. A lo que voy es que en este equipo, que es en el tiempo, ¿no? Varios papas, es como un equipo casi de fútbol, es decir, cada uno es bueno en la función que cumple. O sea, en términos cristianos, cada uno tiene dones que ha recibido y él ha sido, yo creo, el del aporte teológico, especulativo, que desde la filosofía y teología va a dejar a la Iglesia a futuro, ¿no? Ahora, usted ha dicho efectivamente que cada persona, cada ser humano, cada papa también tiene su propia personalidad. Sí. Pero, por ejemplo, Francisco ha tenido quizá definitivamente, ya queda como el Papa que, por ejemplo, decidió cambiar un poco las cosas que estaban por mejorar, sincerar un poco las cosas que probablemente eran guardadas bajo 7 llaves, de manera que aquí hay un aspecto que lo marca fundamentalmente, ¿no? Y son todavía los 2 primeros años, ¿no? Vamos a ver por dónde va las realidades que se vayan a Pero haber tomado esa decisión, por ejemplo, con la curia romana, no debe haber sido nada fácil. Ah, no, claro. Pero yo también ahí a Benedicto, digamos, le reconozco que obviamente lo que hace Francisco va en la línea de lo que él ha conversado, dialogado con el mismo Benedicto, ¿no? Entonces ahí hay una continuación, pero ya Benedicto estaba muy mayor y ahí es que Francisco, con 10 años menos, creo... 78, ¿no? 78 ahora está tomando la posta. 78 también... Tampoco es poco. Tampoco es poco, Tampoco es poco. Muchos hemos resaltado y hemos visto cómo los medios, por ejemplo, resaltan su vitalidad, ¿no es cierto? Porque siempre está con una sonrisa, siempre está buscando dar un mensaje positivo, el rostro mismo lo dice, pero es un hombre de 78 años, que va a tener que dar en esta gira de 8 días 22 discursos, si no me equivoco, ¿no es cierto? Y bueno, es todo un trabajo pues para él también. Yo lo que diría es importante en la figura del Papa Francisco reconocer la naturalidad de él. Es decir, la experiencia de fe no pasa necesariamente por cuánto hemos leído o cuánto hemos aprendido en un libro concreto. Eso agrega y es importante, pero pasa por la comunicación, la manera de transmitir, y creo que Francisco ahí es donde anima y vitaliza por donde él va. Y yo le agregaría, fíjese, padre, un hecho fundamental que me parece ya yendo a la parte ejecutiva, a la parte de la eficiencia, porque probablemente no es lo mismo decir, hemos cometido errores, hay cosas por mejorar, se cometió atropellos con niños, pero hay que cambiarlo, y de manera categórica, autorizando un juicio, por ejemplo, que es lo que hemos visto, entre otras cosas, de manera que la cuestión ejecutiva creo que forma parte del también. Ahora, mire, padre, estamos viendo en este momento, ya prácticamente ha empezado, ¿no es cierto? ¿Qué nos puede usted contar de esa parte? La parte más importante para él, cuando es también cuando él eleva la plegaria al Espíritu Santo. Vamos a escuchar, ¿le parece? ¿Cómo no? Acompáñenos. Sí, ¿cómo Adelante. No. Yo confieso ante Dios
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Muy bien, padre. ¿Qué le parece? Además de escucharlo en su lengua materna, ¿no? En su lengua natural en español. Digo, es importante, ¿no? Porque es la manera como nos expresamos. Él siempre, sobre todo, se comunica en italiano, lo he visto hablar también en inglés, pero hablar en nuestra lengua es estar en nuestra casa, ¿no? Exactamente. La verdad que... Es diferente. Sí. ¿No? Es diferente. Una cosa también linda de él es que, por ejemplo, siempre está buscando darte la idea de que tú puedes hacerlo, ¿no? O sea, no es solamente, él ha dicho claramente, esta no es una iglesia que busca reproches, que busca juzgarte, sino más bien es una iglesia que busca acercarnos. Sí, ¿no? sí. Buscar lo positivo. Es que esa es la clave que él tiene especial en el trato con las personas, ¿no? Por testimonios que yo conozco de personas que han vivido con él es el que anima, el que estimula, el que, como decimos ahora, empodera a la persona para que se sienta capaz. Es que eso es de ser un realizar. jesuita, ¿no? Eso es vivir en la compañía de Jesús. Eso es lo que usted es, padre, un jesuita. Sí. Siempre está buscando ser más humilde, ser más cercano, más cálido. La clave fuerte yo creo que es el deseo de servir, ¿no? En todo amar y servir. Por ahí va la preocupación más importante, en todo amar y servir, ¿no? Se supone que con el paso de los años y el tiempo uno se va identificando o desea aproximarse a la figura de Cristo, que fue el primero que justamente deseó servir en cada espacio que tenga, ¿no? Ahora, aquí queda algo clarísimo, padre, Sí. y es que la iglesia como institución, ¿no es cierto?, los que profesamos la verdadera fe católica y amamos a Dios como a María y a su Hijo que está en el corazón de los que deseen recibirlo, sigue siendo una institución sumamente importante en el mundo. Porque mire usted cómo ha recibido Ecuador, cómo recibe otro país de Sudamérica, y en el mundo entero, en sí, la iglesia tiene un papel fundamental. Importante. En el contexto sudamericano, sobre todo, sin ninguna duda, ¿no? En general, en América Latina la iglesia está muy presente, ¿no? Tenemos desafíos, obviamente, para que esta fe obviamente se siga formando, tengamos más criterios para asumirla, pero la experiencia religiosa sigue siendo algo fundamental en el ser humano. Un mensajito final, padre, Sí. Un poco haciendo eco a lo que siempre nos dice el Papa, es el poder de la oración. ¿Qué nos dice? A ver, yo diría, en relación a lo que es Francisco, ¿no? Para Francisco la experiencia de oración es fundamental. Hay un documento sobre la misericordia que va a preparar justamente el año jubilar del próximo año. Y esa invitación a la misericordia, él dice, tiene que partir de una experiencia de oración, de una vida espiritual profunda que nos pueda abrir, hacernos sensibles a las necesidades de todos aquellos que desde la iglesia piden ayuda o que dentro de la misma iglesia necesitan ser ayudados, ¿no? Perfecto. Ahora, en el próximo sínodo de los obispos, ¿cuándo es, padre? El de la familia va a ser de aquí a unos tiempo, meses, ¿no? Sí, aquí Sí, corto ahora tiempo. ahí va a llevar naturalmente seguro también un poco ya y comentará y compartirá la experiencia que fue para él pisar nuevamente Sí. su Latinoamérica querida, de la que él siempre habla, que espera que mejore, que países emergentes y en vías de desarrollo tengan una vida más igualitaria, más equitativa, Sí. ¿verdad? Donde haya Sí, menos sí. pobreza también. Sí. Bueno, Es una padre. invitación, ahora Muy que bien. tú hablabas de la oración, es una invitación a retomar nuestra propia vida de oración. Es decir, un viaje como este tiene que animar, vemos que no solamente anima a Ecuador, mañana a Bolivia y luego a Paraguay, sino nos anima a todos, nos A todos. entusiasma, ¿no? A ¿Quién orar, no se a siente contento visitado con un ser querido, por Siempre un ser llamando querido, al ¿no? Espíritu Santo que nos acompañe, Sí. a nuestros mandatarios, a nuestros dirigentes que nos bendiga. Muchas gracias, padre. Gracias, Un María gusto Jesús, por la tenerlo. invitación. Un placer conversar con usted, el padre José Gracias. Piedra, de la Compañía de Jesús, Muchas jesuita gracias. como nuestro Papa. Muy gentil. Gracias. Escuchamos la homilía del Papa Francisco. Surja y crezca para ti un solo pueblo y una sola familia. Ya. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías.
Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efá. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Las naciones, aleluya. Vayan por todo el mundo, aleluya, y enseñen a todas las naciones, aleluya. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Vayan por todo el mundo, aleluya, y enseñen a todas las naciones, aleluya. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Vayan por todo el mundo, aleluya, y enseñen a todas las naciones, aleluya. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. 10:43, cambiamos el tema, nos vamos al Congreso. María Elena Goyasco se encuentra